Historias que inspiran y personajes que transforman. Preguntas para explorar y respuestas para construir juntos. Esto es Conversaciones en Red, un podcast de la Red Educativa Itinere, conducido por Darío Álvarez Clar. Un espacio donde la educación nos conecta. Mi curiosidad nace por el deseo de saber todo y de pensar, hay 1.000.000 de cosas para descubrir, estoy yo para descubrirlas. Es verdaderamente el decir, hay mucho para aprovechar, hagámoslo. Yo creo que parte del valor trascendental de la educación es crear libres pensadores que estén dispuestos a esforzarse por algo. No necesariamente tiene que ser algo que cambie el mundo y que cree un paradigma nuevo en lo político, en lo económico o en un aspecto en particular. Tiene que ser algo con total convicción propia. Curiosidad, preguntas y mucha sed de aprendizaje. Tomás Garona es un joven egresado del colegio Northfield School que durante 2023 representó al país como delegado en el Encuentro Internacional de Estudiantes del Modelo de las Naciones Unidas. Su dedicación y pasión lo llevaron a asumir un nuevo rol como Deputy President, demostrando que los sueños se pueden alcanzar. ¿Qué importancia tiene la curiosidad durante la infancia? ¿Cómo se definen las pasiones? ¿Y cuál es el valor trascendental de la educación? En este episodio de Conversaciones en Red, hablamos con un joven inspirador y ciudadano global. Para presentarme, yo creo que diría que soy alguien que le gusta leer buenos libros y escribir muy malos borradores, sinceramente. Disfruto mucho conversar, pero asimismo, hace pocos años descubrí que también me gusta mucho escuchar historias interesantes de vida de los demás. Disfruto mucho el conversar con personas con ideas interesantes, por ejemplo. Nada más ni nada menos, Tommy, bienvenido a este espacio, a esta conversación. Así que seguramente nos van a quedar miles de temas porque sos una persona que es con lo que me gusta empezar a hablar. Sos un joven que te tendría que definir como un apasionado de muchas cosas, como una persona muy curiosa, pero que además le gusta compartir lo que sabe, lo que investiga desde muy pequeño. Tengo la enorme alegría de conocerte de muy chico y esto te acompaña desde la primera infancia. ¿Vos podés identificar qué despierta en vos la curiosidad, la pasión, las ganas de leer? ¿Qué hay en vos? ¿Cuál es esa semilla de que se enciende la curiosidad? Sinceramente, yo soy de la idea que mi curiosidad nace por el miedo de no saber hasta cierto punto. Siempre me ha molestado el concepto de pensar, ¿qué está pasando en otro lugar? ¿Qué es esto? Remontándonos, como vos decías, a conocerme de muy chiquito, yo recuerdo hasta el día de hoy que en las asambleas nos hacían preguntas para que nosotros después investigásemos. Y yo recuerdo que la primera que en serio me resonó un montón fue la pregunta de ¿cómo se elige al Papa? Y con eso yo creo que fue la primera incursión de un pequeño Tommy al mundo de interminables preguntas que le haría a muchos profesores y personas que capaz no tenían ganas de escuchar tantas preguntas. Pero por ese lado yo creo que mi curiosidad nace por el deseo de saber todo y de pensar, hay 1.000.000 de cosas para descubrir, estoy yo para descubrirlas. Es verdaderamente el decir, hay mucho para aprovechar, hagámoslo. Qué hermosa definición y cómo te ves a vos mismo de chico, ¿no? Porque aparte, como decías, muchas preguntas en un envase muy pequeño, porque estamos hablando de un Tomás que a los 5 años ya tenía esto que él se define como una persona con ganas de saber todo lo que hay alrededor. Y para entrar, y para los que no te conocen, porque estos podcasts los escuchan personas que nos conocen, que no nos conocen, que son de la red, que están caminando, que están corriendo, que están entrenando y en otros países. O sea, estamos hablando de vos y vamos a seguir hablando de vos y hay una esencia, un ADN tuyo. ¿Cuánto ayudó, qué espacio te dio tu familia para que esto también fuese así? Yo sinceramente soy de la creencia que de no haber sido por mi familia, gran parte de lo que soy ahora no habría sido posible, variando desde, por ejemplo, un muy chiquito yo pidiendo libros, que eso en sí fue algo de que creo que de no habérmelo dado mi familia, no hubiese sido capaz de incursionar a este mundo de que es la literatura. Yo desde muy pequeño adquirí una voracidad por leer que era importantísima. El primer libro que leí fue con ayuda de mi mamá, Dylan Kifke de María Elena Walsh, y de ahí, cosa que tuviese palabras, la leía, llegando al punto de que mi papá
al momento de comprarme libros, empezaba a mirar el peso del libro en vez del título del libro, diciendo, quizás esto no se lo devore en una noche. Entonces, si yo fuese a pensar cosas que me ha dado mi familia, número uno, yo soy de la creencia que todos los libros y todo el conocimiento que me han transmitido, ya sea por darme el material para que yo me pueda educar a mí mismo o a sí mismo compartiendo su experiencia, es invaluable, pero también soy de la creencia que hasta cierto punto los valores. Yo sinceramente comparto mucho con mi papá un mensaje que lo puedo hasta traducir al deporte. Él en su momento jugaba al rugby y tiene una traducción muy linda de cómo se juega al rugby, que es la siguiente, que es el rugby lo gana el que siempre va para adelante. Siempre hay que seguir para adelante. No lo gana el que es estratégicamente superior ni demás. Es el que mejor capacidad tiene para seguir adelante. Y por ese lado yo creo que esos valores, la perseverancia, el querer seguir, el siempre dar lo mejor de uno, ese tipo de valores se los tengo que agradecer a mi familia, sinceramente. Qué lindo lo que compartís. Y uno viene con una matriz, uno viene con una esencia, uno la desarrolla, pero sin duda que los contextos familiares, escolares, después laborales, lo van torneando. Y me parece que vos sos una persona que todo eso que te supieron dar lo has sabido aprovechar. En la escuela pasa lo mismo. O sea, vos podés tener un contexto que te ayuda, que te inspira, pero vos agarrás todo lo que hay a tu alrededor, ¿no? Entonces, vos en la escuela te identificás, porque egresaste el año pasado, te identificás como una persona que se sumó a todas, porque hablaste del rugby como una pasión, hablaste de la literatura, y yo, para los que no te conocen, tengo que decir que estás estudiando economía. O sea, no es que te fuiste por las letras porque te apasionan las letras. O sea, sos una cabeza diversificada y apasionada por muchas cosas. En la escuela, ¿pudiste también encontrar esa diversidad de puertas de acceso y de entrada a esa curiosidad y a esos espacios de elección? Exactamente, eso sería algo que me gustaría destacar, porque yo no creo que sea una persona que sea fácil de definir, porque siempre que charlo con amigos ellos me dicen, sos una mezcolanza bastante interesante de conceptos contradictorios, sos un rugbyer que le gusta jugar al ajedrez y hacer Naciones Unidas, te gusta debatir, pero al mismo tiempo sos muy terco, sos una persona muy complicada de entender por ese lado. ¿Cómo encaja esto con el colegio? Sinceramente yo tengo que decir con total sorpresa que el Northfield fue capaz de darle un espacio a cada una de mis inquietudes y a cada una de mis ideas locas, por así decirse. Eso es algo que tengo que agradecerle mucho al colegio, que es el planteo de, uno puede hasta cierto punto dar muchas propuestas académicas, muchas propuestas extracurriculares, pero si hay algo que hay que destacar del colegio es el acompañamiento que tuvieron cada una de estas propuestas individuales. Cada proyecto que participé yo, pasando desde Pedal for Power, remontándome a esa época donde armábamos con Vales R la bicicleta, a después, como por ejemplo con Moni Lemos en Derecho, a la que le debo gran parte de todo lo que cito yo en Naciones Unidas sobre el derecho, se lo debo a Moni, y que abrazo grande, o hasta inclusive Naciones Unidas con Vales R de vuelta. Es un acompañamiento constante y siempre hay alguien que te ayude por ese lado. Entonces, yo creo que el colegio fue un lugar increíble donde poder desarrollar incontables experiencias e incontables distintas oportunidades. No podría estar más agradecido. Qué bueno, también qué lindo lo que decís. Y como educador yo siempre digo que la escuela tiene que ser una gran plataforma, un gran trampolín, que algunos usan y saltan alto, más profundo, y otros se quedan rebotando ahí. O sea, porque la oferta es la misma para todos y depende de los gustos, las pasiones, los intereses, se aprovechan o no. ¿Nos contás en tu primer año fuera de la escuela, post-escuela, cómo se arma tu agenda? Por esto de los intereses, de las vocaciones, de las pasiones. ¿Qué haces hoy? ¿Cómo es tu vida? No creo que haya tiempo en el podcast para llegar a cubrir gran parte de mi agenda, pero mi día a día, sinceramente, va variando. Siendo una persona complicada de definir, también soy una persona difícil de organizar, y eso siempre me lo han reconocido como una de mis pequeñas debilidades. Hago un mea culpa y digo, soy una persona que con tantas ganas de hacer tantas cosas, le cuesta meter esta infinidad de cosas dentro de un día de 24 horas. Hoy, por ejemplo, yo estoy ayudando ahora con el taller de Naciones Unidas acá en el BITS, pero simultáneamente comienzo a cursar la carrera de Ciencias Políticas en la UCEMA, así que tengo eso. Simultáneamente, por un tema ya pasional, diría yo, continúo ayudando en la red con el tema de Naciones Unidas también. Así que... ¿Y deportes?
No te has perdido casi ninguna gira. No. Eso es algo importante que también debería destacar, porque el rugby también ha tenido un rol bastante importante en mi agenda, entrenando martes y jueves y jugando los domingos. Siempre ha sido cosa de preguntas con amigos de afuera del grupo de rugby. ¿Por qué no nos podemos juntar un domingo por la tarde? Yo les digo, no puedo, estoy en el club. Sinceramente, eso es también algo que aprecio mucho, que siento que comparte el rugby también con el resto de la formación Northfield, que es ese sentimiento de estar siempre todos unidos como familia, pero más allá de eso, es difícil describir mi agenda. Entonces, que hace años viene así. Te has vuelto de competencias de Uruguay, de Naciones Unidas, antes de tu grupo para poder llegar a la gira y no fallarle al grupo. Yo antes te hablaba de la curiosidad, te hablaba de la pasión. También veo en vos un fuerte sentimiento de respeto y de lealtad, ¿no?, a las cosas que haces. Y en ese sentido, yo no digo que las personas son ejemplos de otras. Somos todos distintos y todos tenemos fortalezas y debilidades. Y hoy estamos contando tu historia, pero a mí me parece importante cuando alguien a la edad tuya no solo tiene una vocación marcada, un rumbo, sino que además es leal a sus ideas, es leal a sus amigos, es leal a sus equipos. No es menor, porque también no dejas de divertirte, no dejas de tener una pareja. Entonces digo, me parece que el que no es como vos no es que está bien o está mal, o vos estás bien o está mal. Esta es tu realidad. Y me parece que a veces necesitamos mensajes distintos de esta idea de una juventud que no sabe qué hacer. Vos puntualmente sabés qué hacer, sabés cómo tomarlo y a veces te desborda tu propia agenda. Pero vos tenés claro muchas de las cosas que querés. Y me parece que otras que no tenés claro es porque estás curioseando y asomándote a un montón de cosas. A mí me gustaría, si nos podés contar, como experiencia de vida, como anécdota, tus convicciones. Vos no eras tan fácil de participar este año en un modelo de naciones internacional, porque eras egresado de un colegio. ¿Nos contás qué pasaba? O sea, ¿por qué quedabas afuera, supuestamente, y cómo lograste estar adentro de un modelo de Naciones Unidas internacional? ¿Qué hiciste para esto? Contanos la anécdota de qué es el modelo, qué era la instancia y qué hizo Tomás para decir, voy por mis sueños sin perjudicar a nadie. Complicado. Yo creo que sinceramente para eso me tendría que también ir un poco para atrás y mencionar cómo yo Naciones Unidas lo tenía mirando desde lejos, desde una conceptualización propia que surgió a base de una serie de Netflix, tengo que admitir. Yo originalmente había visto, creo que se llamaba Malcolm in the Middle, donde uno de los personajes participa en un modelo de Naciones Unidas. Habiendo visto esto, Malcolm creo que era el que lo describía como un lugar increíble para todos aquellos que no sabían callarse. Entonces yo dije, es el lugar ideal para mí. Viendo esto, me puse a conversar con Moni Lemos, que en su momento era la encargada de Naciones Unidas en el cole, y le pregunté, ¿cómo puedo hacer yo para ser parte en cuarto año? Moni tuvo que repetirme una y otra vez, no podés, es para quinto recién. Entonces yo estuve repitiéndole como loro, preguntando cuándo podría participar, a ver si había chance. Llegando a quinto, puedo finalmente ingresar al taller de Naciones Unidas y digo, lo voy a aprovechar a muerte. El primer modelo que nosotros tuvimos fue un modelo en inglés, que también recuerdo era la primera vez que el colegio participó en un modelo en inglés, que era el modelo de ISARP, que es también la organización de los exámenes internacionales, ¿no? Yo en este modelo podría hablar décadas de anécdotas que tengo al día de hoy, de amigos que conocí, de personas muy interesantísimas a las que las debo haber matado a preguntas. Sinceramente, ese fue un modelo que yo salí muy contento y dije, yo quiero seguir haciendo esto. Pasado un tiempo del modelo, Vale Serres, que era la docente a cargo, comenta que el colegio tenía la chance de elegir a 2 alumnos para hacer una entrevista en ISAR para poder tener la chance quizás de ser seleccionados para participar en un modelo internacional. Yo totalmente desde el desconocimiento dije, por favor quiero participar. Uno, porque me daba la chance de seguir haciendo modelos y de hacer un modelo un poco más tope de gama, diría yo. Y segundo, porque el hecho de un modelo internacional implicaba que no solo iba a conocer personas interesantísimas, sino que también le iba a hacer conocer personas interesantísimas de distintas partes del mundo. Dije, es lo mío donde me anoto. Fui a hacer la entrevista a ISARP con mi otro compañero Ulises Álvarez Gauto, al que le mando un montón de saludos, sinceramente. Y en esa entrevista, hasta el día de hoy, Silvana Tejón, que es también con la que tuve la entrevista,
se ríe porque dice que soy una de las pocas personas que disfrutó tener una entrevista, sinceramente. Una de las pocas personas en la historia del mundo que debe haber dicho, qué divertida esta entrevista. Ella se ríe porque las entrevistas duraban 20 minutos, la mía duró 50. Pero una vez terminada la entrevista, solo quedaba esperar, sinceramente. Esperé varios meses y me fui de viaje a UK y después me enteré que quedé seleccionado para el viaje de Holanda, que había quedado seleccionado como parte de una delegación de 14 personas. Eufórico totalmente. Ahí me permito completar parte de la anécdota porque uno entra y sale en la vida de las personas y a mí me tocó la enorme fortuna, me lo quería rogar porque además es mi pasión frustrada, como digo siempre, las relaciones internacionales, de darle la noticia a Tomás con Ulises juntos diciendo que uno había quedado. O sea que eran los dos candidatos y dije, tengo que decirles una buena y una mala, es que uno quedó y el otro no. Yo no me puedo olvidar, y quiero remontarme a lo que decías al principio de tu familia y de los valores, la enorme expresión de entusiasmo que uno al otro se daban y se alentaban, quedaste vos, pero con sinceridad. Y cuando supieron que era Tomás, el enorme abrazo que se dieron y lo que vos le decías a Ulises con respecto a su merecimiento de estar ahí. Yo digo que estas cosas completan el ser, completan a la persona. La ambición de querer ser parte, el deseo, la vocación, el impulso, pero al mismo tiempo la alegría de no estar solo. Y por supuesto la enorme alegría y orgullo de ser parte, pero al mismo tiempo decir, había otros que también lo merecían. El no salvarte solo. Y eso también te define como persona. Pero bueno, quería meter esta anécdota porque es algo que quizás no decías y que también completa esa mirada, ¿no? Y ahí te enteraste que vos eras el que seleccionado para ir a Holanda. Totalmente. Y aparte, tomando de lo que decís, al día de hoy recuerdo que una vez que la euforia desapareció quizás un poco y fui capaz de calmarme, con Uli nos reíamos porque hacíamos la comparación de una final con MasterChef. Decíamos, Darío, si no lo suelta ahora, explota en el asiento. Decíamos, es algo verdaderamente muy tremendo pensarlo así, pero la verdad es que, como vos decís, es el pensar qué bueno que quedé yo seleccionado, pero también reconocer toda tu trayectoria probablemente no hubiese sido la misma de no haber sido por la contribución de personas como Ulises, de Vale Serres, de Moni Lemos, de Kate, de todos los chicos que participaron también en el taller. Eso es algo que verdaderamente aprecio un montón. Continuando donde me había quedado, parte después de lo que me pasó fue que de tanto esperar el viaje y de tanto prepararme yo para el viaje, hasta me atreví a decir manejarme, de que me estaba yendo a Holanda seleccionado, llegó el día y me fui de viaje con una delegación, o sea, un grupo de alumnos igual de eufóricos que yo, con los que sinceramente me sentía bastante identificado. María, que fue una de las chaperonas de ISARP que nos acompañó a nosotros, señalaba cómo esta delegación tenía la particularidad de ser la delegación más obstinada que había ISARP presentado alguna vez, diciendo que llegás a ver una discusión por qué gusto de algo teníamos que pedir, iba a ser terrible, íbamos a estar todo el viaje discutiendo. La Tercera Guerra Mundial se podía desatar por un tema tan sencillo. Tenía que meterse las Naciones Unidas mismas para frenarme. Eso es algo que aprecié mucho porque ese mismo viaje pude también escuchar la trayectoria de otros. Yo decía, llegué a un modelo internacional, ¿qué más me queda por hacer? Y escuchando las experiencias de los demás, me pude enterar de cosas como, por ejemplo, el AMUN, el modelo de Naciones Unidas de Latinoamérica. Por ejemplo, también me pude enterar que puedo agarrar y puedo yo ser el moderador del debate. Me enteré de un montón de cosas que sinceramente no podría haberme imaginado de saber. Y la verdad eso llenaba bastante a un curioso yo que recién estaba incursionando. Y en el viaje mismo pude cumplir con parte de lo que me gusta a mí, que es conocer personas muy interesantes y escuchar sus anécdotas. Que quedé conectado con un amigo mío al que con cariño nos referimos como el Turco, que recientemente nos había invitado inclusive a un modelo de Naciones Unidas en Egipto. Se generó este clase de vínculo con las mismas personas dentro de este ambiente y eso es algo que valoro bastante. Una vez que volví a Argentina, lo primero que hice fue mandarle un mail a Silvana Tejón, que también le mandamos saludos, que es la organizadora de ISARP detrás de todo lo que es IMUN, de todo lo que es la delegación de ISARP en FIMUN y la directora académica de ISARP, y le mandé, hola Silvana, ¿cómo puedo hacer para volver ahí? Consultándole a Silvana, ella me responde, hola Tommy, lamentablemente como delegado no vas a poder volver a ir por un tema de cómo funcionan las cosas, podrías ir como moderador del debate. A lo que
yo automáticamente le dije cuáles son los requisitos. Ya te mando todo, nos vamos mañana, Silvana. Y ella me dice, necesitarías tener experiencia como moderador. Yo hasta ese día nunca había pensado en ser moderador. Entonces dije, bueno, me quiero anotar en el modelo de IMU, en el que organizaban los chicos de ISORP. Y ella me dijo, lamentablemente no quedan cupos. Entonces se me vino abajo el mundo, sinceramente, y dije, ya está, se terminó. Y de ahí me llegó una invitación de un profesor que había conocido en Holanda, extendiéndome una invitación a participar en LAMUN. A esto dije, es mi oportunidad. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Nunca, es un viaje que nunca antes se había hecho, es algo que no se tenía planeado dentro del año. ¿Cómo le explico, 1, al colegio, 2, a mis compañeros, 3, cómo hago para lograrlo? En todo esto, tengo que sinceramente darle el reconocimiento a María Laura Rechea por no haberme asesinado después de mandarle un mail en febrero hablando de esto, pero después de conversarlo bastante con el colegio, fuimos capaces de lograr el viaje del AMUN con todos los que anteriormente habían pasado por el taller de Naciones Unidas, que acá también siento que Ulises tuvo su oportunidad de brillar, su muy merecida oportunidad de brillar en el modelo de Naciones Unidas Internacional. Muchos de los chicos que participaron ganaron premios, eso también habla del mérito propio de la gente del taller. Y una vez terminada esta experiencia, yo seguí juntando cuanta experiencia pudiese tener para después presentarme para ser moderador en Holanda. Una vez que había terminado el año, yo me fijaba mi currículum, por así decirse, y yo tenía 2 experiencias como moderador prácticamente. Tenía la vez que había sido en LAMUN y la vez que yo fui después en el modelo del Polo Educativo de Pilar. Nada más, dije, soy yo solo contra 1000 aspirantes del mundo. No voy a quedar. Me llega un mail a Fundación Feynman. Estimado Tomás, con gusto te notificamos, fuiste seleccionado como vicepresidente del Consejo Histórico de Seguridad. Wow. Yo creo que a Rafa Sazot casi le causa un infarto del grito que debo haber pegado de la emoción ese viernes. Sinceramente recibí el mail y me emocioné mucho. La preparación para el otro viaje fue muy tremenda, porque ahora en vez de ser un delegado más, era el responsable de varios delegados. Entonces tuve la chance también de vivir esa experiencia de decir, hay mucha gente detrás mío que me está ayudando a impulsar esto, pero también tengo gente a la que le debo toda esta cantidad de cosas y lo tengo que hacer yo. Tuve la posibilidad de trabajar con un señor muy interesante que es prácticamente un pionero de los modelos internacionales, Walter Peterson, que la verdad también mucho aprecio por él, por los invaluables consejos que me ha dejado. Y cuando llegó el viaje fue una sensación increíble. Fue de tanto decir euforia, creo que ya perdió el significado, pero si fuese capaz de encontrar palabras, creo que de vuelta usaría la palabra euforia, porque era alegría pura el estar ahí, rodeado de personas igualmente apasionadas que yo con el tema de Naciones Unidas. Era verdaderamente algo increíble. Y actuaba como un hermoso broche de oro para una etapa que se cerraba escolar. O sea, ahora empieza una etapa no escolar en tu vida, en donde vas a tener muchas cosas para elegir, pero se cerraba una etapa escolar. ¿Qué mejor que terminada tu etapa escolar, con egreso, con fiesta, con alegría y demás, volver a tener este otro viaje? Vos hablás todo el tiempo de tu propio orgullo, tus propios desafíos, pero con una instancia no menor que es la representación de tu familia, de tu colegio, de tu país. Estabas siendo un representante muy joven, o sea, cada uno de esas personas que va, de jóvenes que van de todo el mundo, está representando a su país. Y eso no es algo menor para una práctica que replica lo que son las Naciones Unidas, lo que es el Consejo de Seguridad. O sea que realmente es una práctica que no es solamente divertida, entretenida. Pone en juego muchas habilidades, muchas competencias y además desafíos que tienen que ver hasta con la convivencia mínima, ¿no? Exacto. No podría haberlo expresado mejor. Es cerrar con un broche de oro. Una etapa escolar. Tengo 2 últimas preguntas, Tommy, para no quitarte más tiempo. La primera es, como dije antes, tu testimonio para mí es muy valioso, no solo por lo que yo te quiero y te respeto y me causas admiración, sino porque hay muchas historias de vida que hay que hacerlas visibles, en chicos y en chicas, que uno no conoce, de desafíos, de oportunidades. Entonces, si vos tuvieses que hablarle a los Tommys que hoy están entrando en la escuela secundaria, en los liceos, en las escuelas de cualquier parte del mundo, ¿qué le dirías con respecto a descubrir y a darle bolilla a esa pasión, a esa curiosidad? ¿Cómo no dejar pasar oportunidades? Consejo corto.
siempre digan que sí. Siempre. Yo siempre me quedaba con la idea de un programa que había visto yo que analizaba una parte de Shark Tank, ¿no? Y comentaban que siempre está el pensamiento de decir, el no ya está, entonces no puedo perder nada. Yo soy de la idea que no hay que pensar el no ya está. Uno tiene que pensar, ¿y qué si me dicen que sí? ¿Qué puedo seguir? ¿Cómo puedo continuar? ¿Qué puedo hacer yo para tomarlo? Entonces, uno siempre tiene que pensar, yo tengo que agarrar y seguir para adelante. Tengo que agarrar, se me presentó una oportunidad, sí, obvio, vamos para adelante, construyamos a partir de ahí. Eso es algo de que sinceramente yo creo que es un enfoque bastante saludable con el cual encarar cualquier clase de proyecto, fuese en el secundario o no. Yo siento que en verdad eso es algo que se debería incentivar más. Es la resignificación de la reflexión de Rómulo, ¿no? Del siempre para adelante, y vos le agregás siempre decir que sí. Así que está muy bueno. Yo antes de que te despidas y agradeciéndote enormemente el tiempo, el testimonio, hay tanto para hablar, tantos temas. Vos sabés que yo cierro estas entrevistas hablando del valor trascendente de la educación. Y yo creo que hay un aspecto tuyo que además de darte orgullo, sos generoso, que hoy estás empezando a cumplir una tarea. Pese a estudiar ciencias políticas, haber pensado en ir a economía, a una universidad extranjera, que es compartir con otros, convertirte en líder, convertirte en educador. Porque hoy, acompañando los procesos de Naciones Unidas, estás siendo un educador. O sea que de alguna manera vos dijiste, quiero que otros vivan lo que yo viví. Vos dijiste, quiero que mi hermano poder acompañarlo y dejarle este legado. Así que vos estás personificando y encarnando el valor trascendente de la educación, que es darle a un otro, acompañarlo, guiarlo, mostrarle caminos para que le guste, para que le aprenda, para que tenga ganas de conocer otras cosas en su vida. Y eso es un montón, es una etapa nueva en tu vida que a mí me halaga, me alegra, me enorgullece y creo que tenés mucho más para dar. Tenés redes para que te sigan, así que te van a poder seguir, pero quisiera que dejes un saludo final para no quitarte más tiempo porque nos estás regalando mucho de tu tiempo. Un saludo final y que hables de esto, ¿no? O sea, cómo definís las pasiones. Y con esto cerramos. Yo sinceramente me gustaría también tomar de lo que vos decís del valor trascendental de la educación. Yo creo que parte del valor trascendental de la educación es crear libres pensadores que estén dispuestos a esforzarse por algo. No necesariamente tiene que ser algo que cambie el mundo y que cree un paradigma nuevo en lo político, en lo económico o en un aspecto en particular. Tiene que ser algo con total convicción propia. Por ese lado, yo soy de la creencia que como uno encare su pasión, tienes que ser con su 100% por ese lado. Y si fuese a dar un cierre a esta conversación, yo soy de la idea, y me gustaría cerrar con esto, que es nunca agarren y se digan a sí mismos no. Eso es algo de que me gustaría enfatizar de lo que previamente había mencionado. Nunca digan no. Siempre digan sí, tal vez, o sí, tal. Siempre traten de hacer algo más constructivo. En Naciones Unidas se priorizan normalmente ciertas cláusulas por encima de otras. Las cláusulas que se priorizan son las cláusulas constructivas. Las cláusulas que dicen, sí, agreguemos tal cosa. Sí, pero tal cosa. Nunca se priorizan las cláusulas que digan, saquemos tal cosa, no hagamos esto, por encima de lo que sea proponer algo nuevo y algo bueno. Me gustaría cerrar con eso. Es genial, te lo quiero agradecer, me da mucho orgullo haber acompañado parte de tu vida, poderte ver tan grande, tan crecido, tan maduro, y que hoy, a tus 18, des hasta consejos de vida para que los tomamos todos. A mí esto que acaba de decir me sirve mucho, me inspira, te lo agradezco, te mando un abrazo enorme. No hace falta decir que no renuncies nunca, porque lo acabas de decir, vas a decir siempre que sí, y seguir inspirando a todos los que están a tu alrededor que así lo haces. No importa la intensidad que dijiste al principio, esa intensidad es inspiradora. Te mando un abrazo grande y nos vemos pronto. Esto fue Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Un podcast de la red Itinere, una red de instituciones educativas en el Cono Sur que tiene como objetivo crear comunidades en sus colegios y en espacios de diálogo como este. Si te interesó, podés seguirnos en nuestras redes sociales, @RedItinere, para enterarte de los próximos episodios y seguir conversando.